Otra página web que vamos a destripar, pero bueno, ya sabéis que solo por la parte de fuera, ¿vale? Porque no tengo el acceso a ella, pero sí que vamos a dar algunas pinceladas de cosas que pueden mejorar, ¿vale? Es un alojamiento llamado La Cansina y hay un caso muy interesante aquí porque el producto del alojamiento tiene muchísimo más valor de marca del que la web actual consigue transmitir. Huerta La Cansina no es simplemente un alojamiento rural cerca de Sevilla. Es una finca familiar con historia, naturaleza, animales, agricultura y arquitectura, eventos y una identidad propia construida durante más de 20 años. Ese es el gran activo que hay que poner en primer plano. El problema no es la falta de contenido, es un exceso de contenido sin suficiente jerarquía, porque este alojamiento tiene una historia que muchas casas rurales pagarían por inventar. Del branding hay una marca muy potente escondida. El nombre Huerta La Cansina tiene personalidad. No suena a alojamiento rural genérico. No es un Casa Rural Sevilla, un Finca al Olivo, un Cortijo a los Naranjos. Tiene nombre propio y además existe una historia familiar detrás. Eduardo explica que su abuelo compró la finca a principios del siglo XX y que se dedicaba a la cría de animales y el cultivo de la naranja amarga. Después Eduardo regresó a la finca en los años 90 y comenzó a desarrollar el proyecto de turismo rural. Eso es branding. No hace falta inventar una personalidad, si ya existe. El gran activo de marca, la familia. La familia, ¿quiénes somos? Es probablemente una de las páginas con mayor potencial de toda la web. Eduardo cuenta la historia de su abuelo, la finca, su regreso, el comienzo del proyecto, la sostenibilidad, las personas que han colaborado, la evolución del espacio y termina con una frase que resume perfectamente el espíritu. Nos gusta la cansina y nos gusta compartirla. Esta frase debería estar mucho más presente porque explica perfectamente el modelo de negocio. No están simplemente alquilando 4 casas, están compartiendo una finca familiar. El posicionamiento está demasiado abierto. Actualmente la web intenta vender alojamiento, eventos, bodas, familias, parejas, grupos, actividades, talleres, celebraciones, naturaleza, animales, huerto, cerámica, rodajes, espacios de trabajo, etc. Y todo eso es real. Pero el problema es que el usuario puede preguntarse ¿qué es exactamente la cansina? Y mi respuesta sería, es una finca rural experiencial y familiar cerca de Sevilla que combina alojamiento, naturaleza, cultura y celebración. Ese concepto permitiría ordenar todo lo demás. Storytelling, aquí hay oro. La historia es excepcional porque tenemos un abuelo, una finca agrícola, naranjos, animales, huerto, familia, sostenibilidad, recuperación de un patrimonio. Esto no debería parecer como una colección de datos, debería convertirse en una narrativa. La historia podría estructurarse así. Antes, la finca familiar dedicada a la agricultura y a los animales. La transformación, Eduardo vuelve y decide convertirla en un proyecto de turismo rural. La evolución, se recuperan espacios y se crean alojamientos y zonas comunes. El presente, una finca abierta a viajeros, familias, celebraciones y experiencias. El futuro, un proyecto familiar que continúa creciendo lentamente y de forma sostenible. La propia web explica que el proyecto turístico se desarrolla desde finales del 98 y que la familia mantiene un modelo de crecimiento lento y orientado a la sostenibilidad. Eso es storytelling. Hay una historia que debería estar en la home, la relación de la cansina con el cine. La web cuenta que Pedro Almodóvar eligió Huerta la Cansina como localización para escenas de su película Julieta. Eso es un activo brutal, pero hay que utilizarlo correctamente. Ojo, no como reclamo artificial, sino como parte de la historia del lugar. Por ejemplo, una finca que también ha sido escenario y explicar brevemente. La Cansina ha sido también escenario cinematográfico. Pedro Almodóvar eligió alguno de sus espacios para el rodaje de Julieta. Eso genera curiosidad y además abre búsquedas relacionadas con cine, con turismo y con Sevilla. La Cansina tiene un elemento que casi ninguna casa rural tiene capas, porque puedes venir por una boda, puedes venir en pareja, con niños, puedes alquilar una casa, puedes alquilar las 4, puedes celebrar un evento, puedes hacer un taller, puedes disfrutar de los animales, puedes conocer el huerto, puedes utilizar espacios para actividades, puedes incluso relacionarlo con rodajes. La web actual lo cuenta, pero no lo convierte en una arquitectura de marca suficientemente clara. La experiencia de usuario, el mayor problema. Aquí sería bastante contundente. La web tiene demasiadas cosas. Hay páginas y entradas de blog que vienen desde 2013, 14, 16, 17, etc. Eso no significa que el contenido sea malo. Al contrario, hay mucho material valioso, pero el usuario actual no debería tener que navegar por una estructura heredada durante años para encontrar la información importante. La web necesita una arquitectura nueva.
La home debería responder 5 preguntas. En los primeros 5 segundos debería quedar claro dónde estoy. Huerta La Cansina, Mairena del Alcor, Sevilla. ¿Qué es? Una finca con 4 alojamientos y espacios para eventos. ¿Qué puedo hacer? Alojarme, descansar, celebrar, reunirme y disfrutar de la naturaleza. ¿Para quién es? Parejas, familias, grupos y eventos. ¿Cómo contacto? Consulta, WhatsApp, reserva. Actualmente la información está disponible, pero se encuentra demasiado dispersa. El CTA debe ser mucho más claro. Actualmente aparecen diferentes llamadas. Contactanos, consultar ahora, reservar, diseñe su evento. No es tan mal, pero necesitan jerarquía. Yo establecería 2 caminos principales. 1, quiero alojarme. 2, quiero celebrar un evento. Y después, consultar disponibilidad, pedir presupuesto. Esto resolvería una de las principales dificultades de la experiencia de usuario. Hay 2 negocios dentro de la misma web. Este punto es importantísimo. La Cansina tiene negocio 1, el alojamiento rural. Negocio 2, eventos y celebraciones. No deberían competir entre sí dentro de la navegación. La arquitectura debería ser alojamiento, Casa Andaluza, Villa Cómics, Mediterránea, Alminara Eventos, bodas, celebraciones familiares, empresas, eventos privados, espacios, experiencias, huerto, animales, piscina, cerámica, naturaleza, la finca, historia, familia, sostenibilidad, cine. Mucho más sencillo. Los alojamientos necesitan fichas mucho más comerciales. La Casa Andaluza, por ejemplo, tiene argumentos muy interesantes. 16 plazas, 4 supletorias, 7 habitaciones, 3 baños, porche con parras centenaria, salón de 70 metros cuadrados, etcétera. Y eso es un producto fantástico, pero la ficha debería comenzar con una propuesta comercial. Casa Andaluza, una casa histórica para reunirse hasta 20 personas alrededor de la piscina, los jardines y su enorme porche bajo las parras. Y después ya todas las características. La web publica tarifas. Por ejemplo, Casa Andaluza aparece con 610 euros por día durante el fin de semana y 500 entre semana. Villa Comics también da los precios y el resto también. Eso es positivo, pero hay que contextualizar. 61 euros, o sea, 610 euros por día no significa lo mismo para una persona que para 16. Sería mucho más comercial mostrar, por ejemplo, desde 38 euros por persona a noche. ¿Has visto la diferencia? Si a ti te dicen de golpe 600, dices, madre de Dios, pero sin embargo, si te dicen solo desde 38 euros la noche por persona, deja claro el número de huéspedes y de condiciones cuando trabajes las tarifas. SEO, aquí hay mucho trabajo. La web tiene una enorme cantidad de contenido, eso puede ser una ventaja, pero contenido abundante no equivale automáticamente a buen SEO. Hay páginas con títulos y estructuras heredadas del blog del blogger y publicaciones antiguas. El problema no es solamente técnico, es estratégico. Hay que decidir por qué búsquedas queremos que la Cansina sea encontrada. Yo trabajaría al menos 4 grupos. 1, alojamiento. Casa rural cerca de Sevilla, casa rural en Mairena del Alcor, alojamiento rural Sevilla, casa rural para grupos Sevilla. 2, eventos. Finca para bodas en Sevilla, finca para celebraciones Sevilla, espacio para eventos Sevilla, finca para eventos privados Sevilla. 3, familias. Casa rural para familias cerca de Sevilla, casa rural con piscina, Sevilla, casa rural con niños, Sevilla. Y 4, experiencias. Turismo rural cerca de Sevilla, finca rural Sevilla, turismo sostenible Sevilla. SEO local tiene una oportunidad muy buena. La Cansina está aproximadamente a 1 kilómetro de Mairena de Alcor y a 20 kilómetros de Sevilla. Esto debería ser una pieza central del SEO, porque Mairena del Alcor puede tener menos demanda que Sevilla. La estrategia debería combinar ambas. Huerta La Cansina, alojamiento rural cerca de Sevilla y casa rural en Mairena del Alcor. Así captamos tanto búsqueda de destino como búsqueda local. SEO contenidos. El blog necesita una limpieza barbaration. Aquí veo uno de los trabajos prioritarios, porque como te he dicho, hay entrada desde 2013. La web todavía presenta publicaciones históricas. No eliminaría automáticamente ese archivo. Haría 3 cosas. Actualizar contenidos que siguen siendo útiles, redireccionar o eliminar los que estén obsoletos y crear nuevos contenidos orientados a búsquedas actuales. Por ejemplo, qué hacer en Mairena del Alcor en un fin de semana, dónde alojarse cerca de Sevilla para una celebración familiar, casas rurales de Sevilla para grupos, qué hacer con niños cerca de Sevilla, finca para bodas cerca de Sevilla. Un error importante, el contenido obsoleto.
Como te decía, lo del 2013, para un visitante actual eso puede generar incertidumbre. Hay que actualizarla. Cómo llegar a Huerta de la Cansina, mapa, coordenadas, fotos de los últimos 200 metros, indicaciones desde Sevilla, indicaciones desde el aeropuerto, parking, qué hacer si llegas de noche. Todo eso mejora la experiencia del usuario. WhatsApp, muy buena decisión. Aquí hay una mejora reciente que sí destacaría positivamente. Yo lo llevaría todavía más lejos. En plan, cuéntanos qué estás organizando y ofrecería dos opciones, un alojamiento y dos eventos. Así se clasifica la demanda desde el primer mensaje. Falta una experiencia de reserva más digital. La web explica que para formalizar la reserva se debe realizar un adelanto mediante la transferencia bancaria. Esto puede funcionar a nivel operativo, pero comercialmente es un proceso antiguo. Yo plantearía consultar disponibilidad, recibir presupuesto, confirmar reserva, pago online seguro. No necesariamente hay que eliminar la transferencia, pero conviene ofrecer un proceso digital más cómodo. Falta fotografía humana. Este sería uno de los principales cambios. Hay que fotografiar a Eduardo, la familia, niños en el huerto, personas en la piscina, una familia desayunando, amigos en el porche, una celebración, una pareja descansando, alguien recogiendo una naranja, los animales, la cerámica, un atardecer, una mesa preparada, porque el mayor activo de la cansina es la vida que ocurre dentro de la finca y no hay nada en la web. La piscina no debería ser solo una piscina. La web explica que la piscina procede de una antigua alberca de riego. Eso es storytelling. Una piscina convencional, piscina 10×10. La cansina, la antigua alberca que regaba la finca, hoy es el lugar donde los huéspedes se refrescan en verano, mucho más potente. El naranjal, otro elemento de marca, porque tiene una finca que tiene un naranjal centenario. Entonces, dale aire, o sea, podría convertirse incluso en un recurso narrativo de el naranjal de la cansina, una pequeña historia, una fotografía, una experiencia, una publicación, una sección, incluso una actividad estacional si actualmente la realizan. Los animales son un diferencial enorme para familias, pero yo no lo vendería como tenemos animales, lo convertiría en aquí los niños descubren que una gallina no viene del supermercado. Es una experiencia y además un excelente territorio para Instagram, YouTube, blog y el SEO. Sostenibilidad, hay que demostrarla y más con la ley que va a entrar en nada que nos viene de Europa para acabar con el greenwashing, ¿vale? Una página, cómo cuidamos la cansina. Y ahí, pues eso, de recuperación de espacios, de consumo responsable, de todo lo que hacéis con el huerto, el compost, animales, producción. Ahí la sostenibilidad deja de ser un adjetivo, se convierte en una práctica demostrable. La cerámica, otro atractivo diferencial. Esto puede convertirse en una experiencia de marca. Alojamiento, naturaleza, artesanía, eso es mucho más diferencial que una casa rural con piscina. Eventos, hay que hacer una landing específica. Una persona que busca finca para bodas en Sevilla no quiere navegar por información sobre apartamentos. Quiere saber la capacidad, los espacios, la ceremonia, el banquete, el alojamiento, la música, horarios, proveedores, privacidad, parking, fotografía, precio aproximado, cómo solicitar presupuesto. La cansina tiene los activos físicos, pero hay que convertirlos en una propuesta comercial clara. El cine, pues ya he dicho que podría ser un pilar de autoridad. Hay que diferenciar alojamiento de experiencia. Ahora mismo la web dice 4 casas. Yo diría 4 formas de vivir la cansina. Y cada una debería tener una personalidad, porque ya la tienen. La propia web deja caer que son casas de diferentes capacidades y estilos, que están alrededor de los jardines y de la piscina. Eso es una ventaja, pero trabajaría más en eso. Mi propuesta de posicionamiento, si yo estuviera trabajando el branding estratégico de la cansina, utilizaría algo cercano a Huerta de la Cansina, una finca para vivir despacio, 4 casas, naturaleza, animales, naranjos, piscina y espacios para celebrar a 20 minutos de Sevilla y debajo, alojamiento, celebraciones, naturaleza, experiencias, y no intentaría meter todo en el claim. La riqueza viene después. La estructura de la home que recomendaría, el Hero, Huerta la Cansina, una finca para vivir despacio a 20 minutos de Sevilla, 4 casas independientes, jardines, piscina, naranjos y espacios para celebrar, consultar disponibilidad, organizar evento. La historia, una finca familiar con más de un siglo de historia, y aquí introduciría al abuelo de Eduardo. 4 casas, fotografía grande de cada alojamiento, capacidad, precio, desde personalidad y CTA. La finca, naranjal, huerto, animales, bosque, piscina, jardines, experiencias, familias, parejas, grupos, celebraciones, artesanía, naturaleza, eventos, celebra aquí lo que quieres recordar.
Historias de la Cansina, Pedro Almodóvar, la familia, los animales, el naranjal, la cerámica, opiniones, ubicación, el mapa, el CTA final. ¿Qué quieres vivir en la Cansina? Alojamiento, evento o experiencia. Y ya vas filtrando. ¿Has visto? Los 15 cambios que yo consideraría prioritarios, o sea, que hay que hacer en 3, 2 o 1. Si los propietarios me dijeran, tenemos poco presupuesto, ¿qué hacemos primero? Mi orden sería rediseñar la arquitectura de la home, definir un posicionamiento de marca, separar claramente alojamiento y eventos, dar protagonismo a la historia familiar, crear fichas comerciales para las 4 casas, nueva sesión fotográfica profesional y experiencial, potenciar WhatsApp como canal de conversión, simplificar el proceso de reserva, actualizar las páginas antiguas, crear estrategias SEO local Sevilla, Mairena Alcor, crear landing SEO para bodas y eventos, convertir animales, huerto y naranjal en contenidos, crear una página de sostenibilidad basada en evidencias, potenciar la aparición en Julieta y medios como elemento de autoridad, revisar técnicamente SEO, velocidad, imágenes, metadatos, esquema, indexación. Huerta la Cansina no necesita inventarse una historia, necesita contar mucho mejor la que ya tiene. Es una finca familiar que nació de una actividad agrícola, evolucionó hacia un proyecto de turismo rural y lleva más de 2 décadas compartiendo sus espacios con viajeros. Cuenta con 4 alojamientos diferentes, un naranjal centenario, huerto, animales, jardines, piscina, artesanía, espacios para eventos y una historia vinculada incluso al cine. Su principal reto digital no está en generar más contenido, está en ordenar y convertir todo ese patrimonio en una experiencia digital coherente. La web debería conseguir que una persona no piense únicamente qué casa tan bonita, sino quiero vivir esto. Y ahí está la verdadera oportunidad de la Cansina, convertir una finca con muchos recursos en una marca turística con una historia imposible de copiar. La Cansina tiene una ventaja competitiva que no depende de una piscina, un precio o una habitación. Depende de su historia familiar, su finca y todo lo que sucede dentro de ella. Eso es mucho más defendible estratégicamente. Y déjame que te diga una última cosa, que no te lo he dicho al principio, que soy Estrella Sobrino, Community Manager especializada en alojamientos rurales y creadora de la comunidad Los Ruralistas, una comunidad a la que te puedes unir gratis enviándome un WhatsApp al 696-500-162. Te repito, envíame un WhatsApp al 696-500-162 si tienes un alojamiento rural legal en España, ¿vale? Y otra cosita, te animo a que me sigas en Instagram, en YouTube y en LinkedIn porque es muy fácil de encontrarme. Es mi nombre y mis 2 apellidos, Estrella Sobrino López.